Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre justo, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Este mensaje nos está hablando claramente de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que orar o velar. Amén. Velar por nuestros hermanos, velar por los intereses de Dios. Acá el Señor decía: tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Mire cómo el Señor nos está hablando y nos está corrigiendo a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes a veces, cuando está orando, se le hace pesado esa carga? Llevar la carga de la otra persona en oración. Y hasta se siente afligido quizás. Hasta se siente desganado, sin ganas de orar, sin ganas de buscar de Dios. Hasta llega a estar en un malestar de no soportar al hermano. De gritarse, de enojarse, de quejarse. Hasta murmurar te lleva a eso. Por eso acá nos está enseñando el Señor cómo tenemos que ser pacientes, dice la palabra. Que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor, dice el mensaje. Dice: mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hoy acá el Señor está marcando mucho la paciencia. Que tenemos que afirmar nuestros corazones hasta la venida del Señor. Que el corazón no se turbe, mis hermanos, por situaciones, luchas, pruebas. Aun si el hermano tiene error. Aun si el hermano no quiere corregir su vida. Que eso no le impida orar por él. Que no le impida estar en una relación íntima con el Señor. Porque si eso le genera a usted un malestar,
Entonces, ¿dónde está la paciencia? ¿Dónde está la misericordia y lo compasivo que el Señor Jesús tiene? Dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, dice la palabra. Mire cómo sigue hablando y aconsejando. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ejemplo, la aflicción, dice que tenemos que tomar de ejemplo, y la paciencia que tuvieron ellos. Miren Elías, ¿cuánto tiempo estuvo en una cueva sin salir, siendo alimentado por las aves del cielo, dice la palabra? En esos tiempos de sequías, por eso acá en este mensaje nos está enseñando cómo tenemos que tener paciencia, amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, aún nosotros, la familia de la fe. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos no conocen la historia que pasó con Job? Fue impresionante lo que ha acontecido. Pero vieron el final también. Lo prosperado que fue en su vida, le multiplicó y le devolvió mucho más de lo que tenía el Señor. Él era una persona con buena posición. Era rico, Job. Lo tenía todo. Pero en un momento lo perdió todo. Pero mira cómo estuvo su proceso y cómo también recibió al final una bendición más grande de lo que él tenía. Fue mucho más, dice. Por eso acá, en este mensaje de Santiago, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Cuando usted, mi hermano, esté en una lucha, una prueba, esté en un malestar, enojado, airado, malhumorado, porque vamos a ser sinceros, ¿cuántos de nosotros somos humanos? Vamos camino a la perfección, tenemos errores. El único bueno es Dios. ¿Por qué no está diciendo? Porque sabía que nosotros íbamos a pasar aflicciones, porque lo padeció el Señor Jesús. Y era necesario, mis hermanos, que nosotros pasemos, porque somos imitadores de Cristo. Somos seguidores del Señor. Obviamente que el enemigo no nos va a dejar tranquilos. Obviamente que el enemigo siempre va a estar en contra de los hijos de Dios. Y acá nos está enseñando la palabra. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Una oración por su vida. Puede ser una oración de liberación, una oración de sanidad, una oración de restauración, una oración de perdón. Una oración para tener una intimidad más profunda, más genuina con el Señor. Mire cómo dice la palabra. Mi pasos dejo, mi pasos doy, dice. ¿Está alguno alegre? Es un mensaje que nos puede decir el Señor a nosotros. Cante alabanza. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No nos está diciendo que nos apartemos, que nos alejemos, que nos echemos tirados, dejando que toda la opresión nos esté aplastando, nos esté atormentando, nos esté afligiendo. No, acá nos está dando que hagamos una oración
de libertad. Y si estamos alegres, gocémonos cantando alabanzas al Señor. Y si estamos enfermos, vamos y pedimos oración. Pero hay a veces, mis hermanos, que nos comportamos de una manera... No queremos orar. Estamos cantando acá con el Señor, pero estamos con la cara de malhumorado. Me siento mal y me voy al hospital, me voy a mi casa, quizás. No digo que no vaya al hospital, tiene que ir al hospital si se siente mal. Pero ¿cuántos hacen lo que dice la palabra? Vaya a los ancianos, que le oren. Dice que la oración de la fe salvará al enfermo. Miren lo que nos dice, ¿eh? La oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Miren lo que hace la oración de la fe. Le va a sanar, el Señor lo va a levantar y le va a perdonar los pecados, mis hermanos. Lo va a hacer libre de esa carga. Por eso nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿O solamente usted ora por su familia? O quizás ni por su familia, ora por usted mismo. Una oración mezquina. ¿Usted piensa que esa oración le puede agradar a Dios? Por eso el Señor nos está enseñando de qué manera debemos orar también. Ahora acá nos está hablando de cómo era Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era igual a nosotros, está diciendo la palabra. Y oró fervientemente, dice, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mire esa oración de fe que tenía el profeta Elías. Una oración ferviente, dice, ¿cómo habrá sido esa ferviente? Con clamor en el espíritu, en el corazón, con un corazón genuino, preparado. Mire qué clase de oración habrá hecho el profeta. Con esa autoridad que él tenía, que Dios se la dio. Ahora yo les digo a ustedes, le pregunto a la iglesia, a los hermanos, ¿usted tiene esa oración como el profeta Elías, ferviente, con autoridad? Donde dice que Elías oró y no llovió por 3 años y medio. Oró para que no lloviese. Después oró otra vez y el cielo dio lluvia. Mire cuán importante es la oración con fe, cuán importante la oración ferviente en el espíritu, con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces nosotros, sinceramente, nuestra oración a veces son muy orgullosas, son muy mezquinas, egoístas. Queremos lo nuestro, queremos ya nosotros, y nos olvidamos de los intereses de Dios. ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Es muy clara la palabra. Es muy clara la palabra. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, tenemos que empezar a orar por los intereses de Dios. Tenemos que empezar, mis hermanos, como hoy decía una pregunta, ¿no? Hoy la vuelvo a preguntar. ¿Cuántos son pescadores de hombres en este lugar? ¿Cuántos tuvieron buena pesca esta semana?
importante, mis hermanos, ese deber, porque el Señor nos mandó ir y predicar a todas las naciones. Sed pecadores de hombres. Haced discípulos, dice el Señor. Mire lo que dice en el capítulo 19, en el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, se ha apartado del camino, se ha alejado de Dios, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma, dice. Y cubrirá multitud de pecados. Mire cuán importante, mis hermanos. Cuán importante. ¿Cuántos hijos pródigos hay allá afuera? ¿Cuántos están sin Cristo? Con tan solo acá podemos mirar en nuestro alrededor. ¿Cuántos de los hermanos que ya han dejado de venir? Por eso es muy importante, dice acá la palabra. Si alguno le hace volver, dice, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Por eso es necesario, mis hermanos, que la iglesia despierte. Que la iglesia despierte. Tiene que estar despierta la iglesia. No puede estar dormida la iglesia. Es necesario que la iglesia abra los ojos a los acontecimientos que está pasando. Los intereses del Señor no son solamente los nuestros. Tenemos que ver más allá de cómo lo mira el Señor. Dice que Él vino a buscar lo vil y menospreciado de este mundo. Vino a buscar a los que están enfermos. ¿Cuántos están enfermos en este lugar? Levante la mano. ¿Cuántos están enfermos en este lugar? Levante la mano. ¿Cuántos son sanos en este lugar? Gloria a Dios. A los enfermos tenemos que ir a buscar. Porque los que estamos acá estamos sanos, estamos siendo predicados, estamos siendo cuidados por el Señor, estamos siendo cercados por Dios. Pero aquellas almas que están perdidas, aquellos que se alejaron de Dios, ¿cómo se imagina que están ellos? ¿Cuántos de ustedes no están pasando lucha y prueba? Imagínense en ellos, ¿cómo estarán? Miren lo que dicen acá en el mensaje. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma. Salvará de muerte a un alma. Mire si no es tan importante, mis hermanos, buscar esas almas que están perdidas. Buscar al que se alejó. Salvará de muerte, dice. Por eso, mis hermanos, es tan importante la oración, ser paciente, es tan importante ser obediente a Dios. Hoy no solamente el Señor nos está hablando de la paciencia, de que tenemos que orar por nuestros hermanos. Es tiempo, mis hermanos, que empecemos a rescatar esas almas que están perdidas. Basta ya de quejarnos unos a otros para estar airados, divididos, peleados. No me imagino al Señor en medio de nosotros y toda la iglesia dividida, sin hablarse. Por eso, mis hermanos, es tan importante lo que nos está hablando el Señor en este mensaje, es tan importante lo que nos está enseñando. Sí, errores tenemos. ¿Dios nos corrige? Sí. ¿Dios nos enseña? Sí. ¿Dios nos guía? Sí.
nosotros tenemos que ser pacientes, mis hermanos. Los tiempos son de Dios, no los nuestros. Si el Señor te prometió algo, si el Señor dijo que te iba a dar, si el Señor dijo que esperes, espera. ¿Por qué tu corazón se turba? ¿Por qué te pones carga que no podés llevar? ¿Por qué te estás afligiendo? Por eso es necesario, mis hermanos, es necesario que nosotros meditemos en el Señor. ¿Cuántas prédicas que se habló? He aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos fueron a esa oración delante de la presencia de Dios? ¿O fueron con quejas al Señor? Airados delante de la presencia del Señor. Por eso es tan importante, mis hermanos, es tan importante lo que Dios nos está enseñando, de cómo debemos orar, aún cómo debemos actuar también. Por eso, mis hermanos, este es un mensaje que el Señor nos está hablando simple y claro. ¿Vas a seguir quejándote? ¿Vas a seguir airado, airada? ¿Vas a seguir enojado, enojada? ¿Vas a seguir estando peleado, peleada con tu hermano, con tu hermana? Por eso es necesario, mis hermanos, que meditemos en este mensaje. Porque Dios nos está enseñando errores que tenemos, que estamos cometiendo, y aún que estamos dormidos, mis hermanos. Por eso nos está corrigiendo el Señor, para que despertemos como iglesia. Mire lo que dice en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso es necesario, mis hermanos. Miren lo que si seguimos leyendo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes, que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Si nosotros seguimos leyendo más atrás, el Señor nos había prometido, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Mire tantas promesas que tenemos del Señor. Es el Espíritu Santo que nos habla, nos guía, nos enseña. Mire si no tenemos que ser testimonios para con el mundo, por esas personas que están sin Cristo, por esas personas que no conocen el camino. Hoy el Señor nos estaba diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso, mis hermanos, acá el Señor nos está haciendo muy claro en su palabra. Es tiempo, mis hermanos, es tiempo de madurar, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de despertar como iglesia.
¿O qué está esperando? ¿Que nos prediquemos todos los cultos unos a otros? Es tiempo de ir a rescatar almas. Es tiempo de despertarse. Es tiempo de hacer confesiones de fe, que reciban a Cristo. ¿Cuántas almas se están perdiendo sin Cristo? Es muy triste a veces, mis hermanos, hablar de este tema. ¿Cuántas almas se están perdiendo? Gloria a Dios por los que estamos acá, podemos hablar de su palabra, podemos alabar al Señor, adorarlo, bendecirlo, glorificarlo, y aún Él con su amor y misericordia nos bendice, nos cuida, nos protege. ¿Pero que el Señor murió solamente por los que estamos acá? No, murió por aquellas almas que están sin Cristo, por aquellas almas que están perdidas. Hoy es tiempo, dice el Señor, que la iglesia se despierte. Hoy es tiempo que la iglesia vaya a rescatar esas almas. Sí, ya escuché tu oración, te dice el Señor. Ya escuché. Sé que quieres que tu familia esté en este lugar. Pero es tiempo, dice el Señor. De rescatar esas almas que están perdidas primeramente. Ocupate de lo mío. Yo me ocupo de lo tuyo. Pero es tiempo, dice el Señor, que la iglesia se despierte. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cómo pretendemos que Dios nos bendiga? Eso que tanto estamos esperando, si no hacemos nada por sus intereses. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Ustedes piensan que solamente el interés de Dios es venir a la iglesia? ¿Predicarnos unos a otros? El Señor dijo, id y predicad a todas las naciones. Haced discípulos. Ser pescadores de hombres. Eso es lo que nos mandó el Señor. Que nos amemos unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es solamente tu familia. No es solamente tu familia en Cristo. Es tiempo de rescatar esas almas que están perdidas. La venida del Señor ya viene pronto. Está muy cercana. ¿Cuántas almas rescataste en este tiempo? ¿Te alcanzan los dedos para contarlos? ¿O te faltan? Hoy es tiempo, mis hermanos, que la iglesia despierte. Sí, hay tiempo para buscar de Dios. Hay tiempo aún para aprender más del Señor. Pero hoy el Señor nos está diciendo, nos está enseñando cuán importante es rescatar almas, cuán importante es ser pescadores de hombres, cuán importante hacer discípulos. Porque decía en la palabra, en los evangelios, los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús. El Señor tuvo sus discípulos. Los cuidó, tuvo su ministerio. ¿Para cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántas almas rescataron? Es tiempo, mis hermanos, es tiempo que la iglesia se despierte, es tiempo que la iglesia abra los ojos. No podemos estar dormidos, no podemos, mis hermanos. La venida de Cristo está pronta. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Porque predicamos y esto sale en las redes y ya estamos predicando a los demás. Sí, es una forma de predicar. Pero de esa manera pescamos hombres. De esa manera hacemos confesiones de fe.
Se puede hacer una oración y que salga. Pero mis hermanos, el Señor está diciendo, id. Por eso es necesario, mis hermanos. ¿Cuántos el enemigo los tiene atados? ¿Cuántos el enemigo los tiene atormentados, con miedo? ¿Cómo los tiene el enemigo afligiéndolos a esas almas? Aún esos hijos de Dios que están apartados, que no saben qué hacer, de cómo llegar a un culto. ¿Por qué piensa que usted está en este lugar? ¿Para calentar una silla? ¿Para predicar la palabra? ¿Para alabar y adorar bonito? ¿Lindo? Nosotros somos herramientas en las manos del Señor. El Señor nos escogió a nosotros para ir en busca de esas almas que están perdidas. No solamente predicar detrás de un púlpito. No solamente enseñar en la iglesia, sino tenemos que ir a buscar esas almas. Por eso es necesario, mis hermanos, es necesario que la iglesia se despierte, es necesario que la iglesia abra los ojos, es necesario. ¿O vas a seguir peleándote con tus hermanos? ¿O vas a seguir murmurando de tus hermanos? ¿O te vas a seguir llenando de rencor, de odio, de resentimiento hacia tu hermano? Mientras vamos a perder el tiempo en esas cosas, muchas almas se están perdiendo sin Cristo. Muchos se están yendo a este mundo sin Cristo. ¿Y ustedes saben a dónde es? ¿Dónde van? ¿Qué pasa si un alma se va sin Cristo? ¿Dónde va a ser su vida eterna? ¿En el cielo o en el infierno? Si se va sin Cristo. Por toda la eternidad. ¿Dónde va a ser? Claramente que va a ser en el infierno, mis hermanos. Pero es necesario que nosotros despertemos como iglesia. Empecemos a tomar las riendas. Esa autoridad que nos dio el Señor. He aquí, Señor. Heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Ya cuando el Señor nos mandó. Y predicar a todas las naciones. Ser pecadores de hombres. Ser pecadores de hombres. Hacer discípulos. Es algo que el Señor ya nos mandó. ¿Por qué estamos esperando? Que el Señor baje acá y nos diga en persona. Como le pasó a Tomás. Que tenía que tocar para creer. Tenemos que esperar eso, mis hermanos. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con los hijos de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos volviendo como esa iglesia de los primeros tiempos, de la antigüedad? Que cuando el Señor Jesús murió, tuvieron miedo, se refugiaron. Tuvo que ser el mismo Señor a tener un encuentro, a encontrarse con el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo. Era perseguidor de la iglesia y tuvo que escogerlo a él para que él pueda llevar el evangelio. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Queremos estar escondidos como lo hicieron los discípulos? ¿O tenemos que activar como Pablo? ¿Cuán ejemplo, cuán testimonio que tenemos en la palabra? Por eso, mis hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo, dice el Señor. ¿Qué estamos esperando? ¿Que el Señor nos exhorte? ¿Qué estamos esperando? ¿Que el Señor ponga mano dura sobre esta iglesia? ¿Qué estamos esperando, mis hermanos?
Por eso es tiempo, dice mis hermanos. Es tiempo, dice el Señor. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes que puedan meditar en este mensaje. Y no solamente, como siempre digo, ser oidores, sino hacedores también de la palabra. No es solamente traer una palabrita y ya está, ya cumplí. No. ¿Usted quiere ser obediente? ¿Quiere ser un hijo de Dios? Sea obediente a lo que Dios le mandó. Por eso les dejo este mensaje para que puedan meditarlo en el Señor. Sé que también es primeramente para mi vida, pero es algo que nos está corrigiendo el Señor. Por eso les aliento, mis hermanos, mediten su mensaje. Hasta acá llegó el mensaje del Señor.